Integración de funciones trigonométricas. En este video repasaremos las funciones trigonométricas elementales. Consideremos un triángulo rectángulo con vértices A, B y C, donde el ángulo ACB es el ángulo recto, es decir, donde AC y BC son perpendiculares entre sí y se les llama catetos por su nombre en griego. Sea θ el ángulo BAC. Definimos coseno del ángulo θ como cateto adyacente dividido entre la hipotenusa y el seno de θ como el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. En este contexto, a menudo se usan grados como unidades de medida. Puesto que estas divisiones son proporciones, su valor no cambia, aunque alteremos el tamaño del triángulo, siempre y cuando el tamaño del ángulo θ y por lo tanto la forma del triángulo no varíen. En consecuencia, si tomamos el triángulo rectángulo con su hipotenusa de longitud 1, entonces las funciones trigonométricas básicas, coseno de θ y seno de θ, también se pueden definir como las coordenadas horizontal y vertical de un punto que yace sobre un círculo unitario. En este caso, el ángulo θ se mide en radianes, es decir, en múltiplos del radio sobre la circunferencia. Por el teorema de Pitágoras, tenemos que el cuadrado del seno de θ sumado con el cuadrado del coseno de θ debe ser igual al cuadrado de la longitud del radio, que es 1. Asimismo, puesto que reflejar un punto con respecto al eje horizontal solo cambia su posición vertical y la posición horizontal permanece igual, tenemos que coseno de un ángulo θ permanece igual sin importar si cambiamos la dirección del ángulo, es decir, el signo del ángulo. Sin embargo, puesto que la posición vertical sí cambia, en este caso entonces al cambiar la dirección del ángulo, sí tendremos un cambio de signo en la función seno. Algunos ángulos muy notables se muestran a continuación. Por ejemplo, el seno de 30 grados, es decir, pi entre 6 radianes, es un medio, mientras que coseno del mismo ángulo es la mitad de raíz de 3. Cuando las funciones trigonométricas se representan de forma cartesiana, es más común emplear la representación a base de radianes en el eje X, y graficaremos su valor como la altura del punto. Además de las funciones seno y coseno, también se definen las funciones tangente, cotangente, secante y cosecante. Tangente es la razón entre seno y coseno. Cotangente es el inverso multiplicativo de tangente. Secante el inverso multiplicativo de coseno y cosecante es el inverso multiplicativo de seno. Geométricamente, cada una de estas funciones se puede representar como hipotenusas o catetos de algunos triángulos. Si tomamos un triángulo rectángulo de radio 1, entonces la función seno corresponderá a la longitud del cateto opuesto, mientras que coseno será el cateto adyacente. Si tomamos un triángulo rectángulo semejante cuyo cateto adyacente mida 1, entonces el cateto opuesto será tangente y la hipotenusa será secante. Finalmente, si tomamos un triángulo rectángulo semejante cuyo cateto opuesto mida 1, entonces el cateto adyacente será cotangente y la hipotenusa será cosecante. Otras identidades trigonométricas importantes son las que nos permiten obtener el seno o el coseno de la suma de dos ángulos. Para deducir estas fórmulas, hagamos la siguiente construcción. Tomemos un triángulo rectángulo AEC y llamemos alfa al ángulo EAC. Hagamos coincidir sobre la hipotenusa del triángulo AEC el cateto adyacente de otro triángulo rectángulo ACB y llamemos beta al ángulo CAB. Aunque no es estrictamente necesario, supongamos sin pérdida de generalidad y por simplicidad que la hipotenusa de ACB es unitaria, es decir, que AB es un segmento de longitud 1. Tenemos entonces que la longitud de AC, que es el cateto adyacente al ángulo beta, debe ser coseno de beta, y que la longitud de BC, que es el cateto opuesto al ángulo beta, debe ser seno de beta. Nótese que este último segmento BC también es hipotenusa del triángulo BDC, el cual es semejante al triángulo AS, lo cual se puede verificar por la suma de ángulos. En efecto, el ángulo DCB mide lo mismo que el ángulo EAC, ya que en ambos casos, al sumarlos con el ángulo ACE y con un ángulo recto, dan un total de 180 grados. Así pues,
Como el ángulo DCB es igual a alfa y la hipotenusa BC del triángulo BDC mide seno de beta, entonces coseno de alfa será igual a DC entre BC, es decir, a DC entre seno de beta. Así que DC será igual al producto de seno de beta con el coseno de alfa. Similarmente, como el ángulo EAC es igual a alfa y la hipotenusa AC del triángulo AEC mide coseno de beta, entonces seno de alfa será igual a CE entre AC, es decir, CE entre coseno de beta. Así que CE será igual al producto de seno de alfa por el coseno de beta. Notamos que la suma de seno de alfa por coseno de beta con coseno de alfa por seno de beta es igual a la altura de nuestra construcción geométrica, la cual también es igual al seno de alfa más beta. Por un argumento similar, se puede concluir que el segmento AE mide coseno de alfa por coseno de beta y el segmento BD mide seno de alfa por seno de beta, y su diferencia debe ser igual a coseno de alfa más beta. A partir de este par de identidades y del hecho de que el signo de la función coseno no cambia con el cambio de signo del ángulo, pero la función seno sí, también podemos obtener identidades para calcular el seno y el coseno de la diferencia de ángulos. A partir de estas últimas 4 identidades, podemos obtener también las siguientes. Seno de alfa por coseno de beta es un medio de la suma de seno de la suma de alfa y beta con seno de la diferencia de alfa y beta. Seno de alfa por seno de beta es la mitad de la diferencia de coseno de alfa menos beta y coseno de alfa más beta. Coseno de alfa por coseno de beta es un medio de la suma de coseno de alfa más beta y coseno de alfa menos beta. Cuando alfa y beta son iguales entre sí, digamos a un mismo ángulo teta, entonces estas fórmulas se reducen a que el seno de teta por coseno de teta es igual a la mitad de seno de 2 veces teta. El cuadrado de seno de teta es un medio de 1 menos coseno de 2 veces teta, y el cuadrado de coseno de teta es la mitad de 1 más coseno de 2 veces teta. Al antiderivar estas fórmulas, encontramos que la antiderivada del producto de seno de x por coseno de x con respecto a x es menos un cuarto de coseno de 2x. La antiderivada del cuadrado de seno de x con respecto a x es la mitad de x menos un cuarto de seno de 2x, y la antiderivada del cuadrado de coseno de x con respecto a x es la mitad de x más un cuarto de seno de 2x. Dado que esto es solo un repaso, no dejo ejercicios para esta sección.